El sol de la mañana recién comenzaba a despuntar sobre el horizonte infinito de la pampa, tiñendo el cielo con pinceladas de naranja y rosa que se reflejaban suavemente sobre los pastizales cubiertos de rocío. En el pueblo de La Esperanza, un pequeño rincón de la provincia de Buenos Aires donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las cosechas, la vida transcurría con una cadencia inalterable desde hacía generaciones. El aire fresco olía a tierra húmeda y a eucalipto, una fragancia que era el alma misma del campo argentino. En medio de esa postal de serenidad, se alzaba imponente el casco de la estancia La Serena, hogar de doña Elena Rossi. A sus 75 años, Elena era una institución en el pueblo. Una mujer de carácter firme y corazón sabio, a menudo buscada por sus vecinos para un consejo o una palabra de aliento. Sin embargo, a pesar de poseer vastas extensiones de tierra y una fortuna heredada, su vida no era completamente feliz. Desde que su esposo, don Atilio, había fallecido hacía más de una década, la soledad se había convertido en una sombra persistente en los amplios salones de la casona. Intentaba ocultarla con una agenda ocupada, supervisando a los peones y manteniendo una sonrisa amable, pero el vacío estaba allí, en el silencio de las noches. Una mañana de primavera, sin embargo, una noticia estalló en La Esperanza con la fuerza de un pampero, propagándose más rápido que el fuego en un campo seco. El pueblo, usualmente adormecido en su rutina, se vio sacudido por un torbellino de murmullos y chismes acalorados. Todos hablaban de lo mismo: doña Elena, la respetada viuda Rossi, iba a casarse de nuevo. Y no con un estanciero de su edad o un vecino del pueblo, sino con un joven de Buenos Aires llamado Mateo Vargas, un muchacho cuya edad ni siquiera alcanzaba la de sus nietos. ¿Escuchaste, che?, le dijo don Carlos, el dueño de la pulpería El Encuentro, a un cliente mientras lustraba un vaso. La doña Elena se nos casa con un pibe de la capital. Dicen que es buen mozo, alto, carismático. Pero, ¿qué se le cruzó por la cabeza a Elena? ¿Se volvió loca? El cliente, un gaucho de rostro curtido por el sol, escupió al suelo de tierra apisonada. Y, no sé, Carlos. A mí me huele a que el muchacho este le anda buscando la guita. Vos sabés mejor que nadie la fortuna que tienen los Rossi. Campos, hacienda. En poco tiempo, el chisme se convirtió en la comidilla de todo el pueblo. Los vecinos comenzaron a especular sobre los motivos de Mateo. Algunos lo tildaban de cazafortunas, un oportunista que venía de la gran ciudad para embaucar a una anciana solitaria. Otros, con una pizca de lástima, sospechaban que doña Elena, en su vulnerabilidad, estaba siendo manipulada. Varios vecinos, los más atrevidos, se acercaron a la estancia con la excusa de llevarle unas facturas para intentar disuadirla. «Elena, ¿estás segura de esta decisión?», le preguntó Marta, una vecina de toda la vida, con una falsa expresión de preocupación. «Es un muchacho muy joven, ¿y vos?». «Bueno, vos ya tenés una vida hecha. ¿No te da miedo que solo te quiera por el campo?». Elena sirvió 2 tazas de té con la calma que la caracterizaba, su mano firme a pesar de los años. «Marta, lo amo. Y él me ama a mí. Es todo lo que importa». Pero esa respuesta no fue suficiente para apaciguar el veneno del rumor. Incluso su propia familia comenzó a intervenir. Su sobrino nieto, Javier, un abogado de Buenos Aires, condujo su auto importado hasta la tranquera de La Serena, con el rostro desencajado por la preocupación. «Tía abuela, por favor, recapacitá», le suplicó, gesticulando en el amplio living de la casona. «Me preocupa que te estén usando. Este tipo seguro que solo está interesado en tu patrimonio. ¿Cómo podés confiar así, a ciegas?». Elena suspiró, una mueca de cansancio en su rostro. «Javier, a veces en la vida hay que tener el coraje de ir en contra de los prejuicios. Yo sé lo que siento, y estoy segura de que Mateo me quiere de verdad, por quien soy». A pesar de su convicción, el conflicto se intensificó. El pueblo se mostraba cada vez más hostil y la presión de su familia era asfixiante. Pero Elena se mantuvo firme en su decisión. No le importaban los chismes ni las acusaciones. Para ella,
el amor no se medía en años ni en hectáreas. Detrás de todo el alboroto, sin embargo, flotaba una pregunta que nadie podía responder: ¿quién era realmente Mateo Vargas? ¿Por qué un hombre joven y atractivo de la capital querría casarse con una viuda anciana de un pequeño pueblo perdido en la pampa? El rumor sobre la boda de doña Elena y Mateo se descontroló como un rebaño en estampida. Cada rincón de la Esperanza vibraba con susurros, especulaciones y acusaciones sin fundamento. La gente del pueblo no podía procesar que una viuda de su alcurnia fuera a casarse con un porteño que tenía la mitad de su edad. Para ellos, era un escándalo mayúsculo, una afrenta a las normas sociales y al sentido común. A Elena se le soltó un tornillo, sentenció don Carlos una tarde en su pulpería, mientras servía una vuelta de ginebra. ¿Cómo se va a casar con un forastero que a todas luces solo le busca el bolsillo? La negra, que ayudaba en el mostrador, agregó su propia dosis de veneno mientras preparaba un té. Yo también desconfío. Mírale la pinta que tiene, siempre impecable, y anda en una camioneta que vale más que mi casa. Seguro que se hace el bueno para quedarse con todo. La cosa no quedó en chismes de boliche. Los hombres más viejos del pueblo, los que se consideraban guardianes de la tradición, convocaron a una reunión de emergencia en el club social. Uno de ellos, el viejo Garmendia, un estanciero vecino, se puso de pie con el ceño fruncido. Esto ya no es un asunto de familia, señores. Es una cuestión de nuestro orgullo como pueblo. Si permitimos que esta boda se haga, ¿qué van a decir afuera? Que somos unos tontos que dejamos que un vivo de la capital venga a estafar a una de nuestras viudas. Pero el chisme no se detuvo en las fronteras de la Esperanza. La noticia llegó a oídos de la familia Rossi, esparcida por Buenos Aires, quienes no tardaron en aparecer por la estancia para intentar hacer entrar en razón a la matriarca. Javier, su sobrino nieto, se convirtió en el vocero de la oposición familiar. Tía, entiendo que te sientas sola, le dijo con un tono que pretendía ser comprensivo pero que destilaba condescendencia. Pero esta no es la solución. Este tipo solo te está usando como un boleto dorado. ¿No te das cuenta de que en cuanto pueda te va a dejar en la calle? Elena lo miró, sus ojos azules, aunque velados por los años, todavía conservaban una chispa de acero. Estoy un poco cansada, Javier. Entiendo tu preocupación, pero ya soy grande. Sé lo que hago y sé a quién le entrego mi corazón. Y te pido que no le faltes el respeto a Mateo. No es faltarle el respeto, es ser realista. Insistió Javier, levantando la voz. Hice que lo investigaran un poco. Un don nadie de un barrio del sur de la capital. ¿Qué te puede ofrecer? Te aseguro que en cuanto se case con vos, lo primero que va a hacer es intentar vender los campos. ¿Queréis ver el legado de la familia, la tierra que trabajó el abuelo, en manos de un extraño? Elena respiró hondo. Sabía que su familia solo veía cifras, hectáreas, un patrimonio que proteger. El amor no se mide con el dinero, Javier. No me importa si es rico o pobre. Lo que importa es su corazón, y el de él es noble. Pero sus palabras no bastaron para convencer a la familia. Empezaron a usar todo tipo de artimañas para boicotear la boda. Algunos parientes incluso intentaron encarar a Mateo directamente, esperando intimidarlo o convencerlo de que se retirara. Escúchame una cosa, le dijo un primo de Elena, interceptándolo en el jardín. Sabemos que solo estás por la guita de mi tía. Mejor que te vayas ahora, antes de que esto se ponga más feo. Mateo solo sonrió, una sonrisa tranquila que, sin embargo, dejaba entrever una voluntad de hierro. Yo no estoy interesado en el dinero de Elena. La amo por ser quien es, no por lo que tiene. Les pido que respeten nuestra decisión. Pero la presión familiar y del pueblo no cesaba. Algunos vecinos comenzaron a evitar a doña Elena, como si hubiera cometido un acto vergonzoso. Se oían murmullos de que había perdido el juicio, mientras otros la consideraban una víctima de manipulación. A pesar de todo, Elena se mantuvo firme. No le importaba el rechazo ni los chismes. Para ella, el amor era lo más importante,
y no iba a permitir que los prejuicios ajenos arruinaran su felicidad. Sin embargo, el conflicto comenzaba a dejar cicatrices en su corazón. Se sentía sola, a pesar de tener a Mateo a su lado. Se dio cuenta de que esta boda no era solo una unión de dos personas, sino una batalla contra un muro de desconfianza y tradición. Mientras el pueblo de la Esperanza se ahogaba en sus propias conjeturas, un detalle crucial parecía no encajar en la narrativa del cazafortunas. Mateo Vargas, el supuesto buscavidas, no actuaba como tal. No mostraba ni un ápice de codicia o desesperación. Al contrario, se movía con una seguridad y una elegancia que descolocaban a todos. Su ropa, aunque discreta, era de una calidad innegable. Y luego estaba su camioneta, una imponente Ford Raptor negra que levantaba nubes de polvo en los caminos de tierra, un vehículo que valía una pequeña fortuna. A veces lo veían hablando por un teléfono de última generación, y su español, aunque porteño, sonaba educado, casi académico. No tenía la actitud sumisa o aduladora que se esperaría de alguien que intenta ganarse el favor de una viuda rica. Su trato hacia Elena era de un respeto profundo, pero también de igual a igual. Si de verdad es un muerto de hambre que viene por la guita, ¿por qué parece que tiene más plata que la propia Elena? Murmuró don Carlos una tarde en la pulpería, rascándose la nuca. Esa pregunta comenzó a sembrar la duda en las mentes de los vecinos. El chisme sobre Mateo empezó a mutar, pasando de la acusación directa a una nueva y confusa especulación. Quizás este hombre no era un simple oportunista. Facundo Torres, un joven periodista del diario regional, La Voz de la Sierra, que usualmente cubría fiestas patronales y carreras de sortija, sintió que allí había una historia mucho más grande. Intrigado por los rumores contradictorios sobre el estilo de vida de Mateo, decidió investigar su pasado. Empezó por lo básico, buscó el nombre Mateo Vargas en Internet. Al principio, no encontró nada relevante. Pero después de varios días de búsqueda exhaustiva, afinando los términos y cruzando datos, encontró una pista digital que lo dejó boquiabierto. El nombre de Mateo Vargas estaba vinculado a una importante empresa de tecnología con sede en Buenos Aires. Más sorprendente aún, Mateo figuraba como el fundador y CEO de dicha compañía. La empresa, llamada AgroDigital Soluciones, era una startup de agrotecnología que había crecido exponencialmente en los últimos años. Se especializaba en el desarrollo de software de inteligencia artificial para optimizar cosechas y soluciones de energía renovable para el campo. El valor de la empresa se contaba en millones de dólares, y Mateo Vargas era conocido en el círculo tecnológico como uno de los emprendedores jóvenes más exitosos de Argentina. Facundo apenas podía creer lo que leían sus ojos. ¿Cómo era posible que un empresario de ese calibre quisiera casarse con una anciana de un pueblo remoto? ¿Era esto amor verdadero o había un motivo oculto aún más complejo? Mientras tanto, en la estancia La Serena, la presión de la familia y los vecinos se volvía insoportable. Javier, el sobrino nieto, intentó una vez más hacer que Mateo desistiera. Mateo, sé que sos un tipo inteligente, pero ¿cuál es tu objetivo al casarte con mi tía abuela? ¿No te da vergüenza casarte con una mujer de su edad? Le preguntó Javier, con un tono desafiante. Mateo sonrió con paciencia. Javier, no me caso con Elena por su edad o por su patrimonio. Me caso con ella porque es una mujer extraordinaria. Es sabia, fuerte y tiene un corazón que ya no se encuentra. Ese es el único tesoro que me interesa. La respuesta dejó a Javier sin palabras. ¿Cómo podía debatir contra un argumento que no se basaba en la lógica del dinero? Por otro lado, Elena empezaba a sentir que había algo especial en Mateo que iba más allá de su amor por ella. Aunque nunca le preguntó directamente sobre su pasado, percibía que no era un hombre común. A menudo recibía llamadas importantes del extranjero y, en ocasiones, debía ausentarse del pueblo por un par de días debido a reuniones de negocios. Perdóname, mi amor, tengo que irme un momento, le dijo Mateo una mañana antes de partir hacia el aeropuerto. Tengo una reunión importante en San Pablo, pero vuelvo lo más rápido que pueda. Elena solo asintió,
aunque sus ojos mostraban una pizca de preocupación. Cuídate, hijo. No te canses demasiado. Cuando Mateo se iba, Elena reflexionaba. Sabía que él no era un hombre cualquiera, pero no le importaba su estatus o su riqueza. Para ella, lo único valioso era su corazón sincero y su trato respetuoso. Sin embargo, en el pueblo, las teorías se volvían cada vez más elaboradas. Algunos ahora especulaban que Mateo era un empresario en bancarrota que buscaba el dinero de Elena para salvar su compañía. Otros, más imaginativos, sugerían que estaba huyendo de algo en la ciudad. Nadie podía imaginar la verdad. Pero una cosa era segura, la boda de doña Elena y Mateo Vargas no era un asunto simple. Había algo mucho más grande detrás de esa relación, algo que estaba a punto de cambiar para siempre la forma en que la gente de La Esperanza veía el amor y los prejuicios. Finalmente, llegó el día de la boda. La Esperanza, habitualmente un remanso de paz, era un hervidero de actividad y tensión. Aunque muchos en el pueblo seguían oponiéndose al enlace, la ceremonia se llevó a cabo con una sencillez emotiva en el jardín de la estancia. Guirnaldas de flores silvestres y luces cálidas adornaban el parque, creando una atmósfera acogedora, aunque cargada de electricidad. Los vecinos se habían acercado, algunos por curiosidad, otros por escepticismo, y unos pocos simplemente para ser testigos del que consideraban el casamiento más raro de la historia del pueblo. Javier y el resto de la familia Rossi estaban presentes, sus rostros como máscaras de desaprobación. Don Carlos había cerrado la pulpería para no perderse el evento, cámara en mano, listo para capturar cada detalle del escándalo. Elena, radiante en un vestido de lino color marfil, caminó del brazo de Mateo. Él, con un elegante traje azul oscuro, la miraba con una ternura que silenció a más de uno. Tras una breve y emotiva ceremonia oficiada por un juez de paz, los recién casados invitaron a todos a un gran asado. Mientras los gauchos servían la carne y el vino corría, Mateo tomó un micrófono. Un silencio expectante se apoderó del jardín. Buenas tardes a todos, comenzó Mateo, su voz clara y serena resonando en el aire. Sé que muchos de ustedes quizás no están de acuerdo con mi matrimonio con Elena. También sé que hay muchas especulaciones sobre quién soy y cuáles son mis motivaciones. Hizo una pausa, paseando la mirada por los rostros curiosos que lo observaban. Luego continuó, hace unos meses, tuve un pequeño accidente con mi camioneta en la ruta, mientras venía a esta zona por un viaje de negocios. Mi vehículo quedó inutilizado y yo estaba desorientado y con algunas heridas leves. Caminé por horas buscando ayuda, hasta que una camioneta se detuvo a mi lado. Era Elena. Sin dudarlo, me subió, me llevó a su casa, me curó las heridas y me ofreció su hospitalidad sin pedir nada a cambio, sin siquiera saber quién era yo. En los días que pasé aquí mientras reparaban mi vehículo, descubrí a una mujer con una sabiduría, una fortaleza y una bondad que nunca antes había conocido. Me enamoré de su alma, no de sus posesiones. La multitud escuchaba en silencio, absorta. Mateo endureció ligeramente su tono. Hay algo más que quiero aclarar. Muchos de ustedes probablemente piensan que me caso con Elena por su dinero. Pero permítanme decir esto con total claridad, no estoy interesado en lo más mínimo en el patrimonio de Elena. De hecho, he firmado un acuerdo prenupcial que establece que renuncio a reclamar un solo centavo de su fortuna. Esa frase cayó como una bomba. Un silencio total y absoluto se instaló entre los invitados. Todos se quedaron mudos, incrédulos ante lo que acababan de oír. Incluso Javier, el sobrino nieto, parecía haberse quedado sin palabras, con la boca entreabierta. No hay ningún motivo oculto detrás de esta boda, concluyó Mateo. Me caso con Elena porque la amo. Y si alguien duda de nuestro amor, que sea el tiempo el que demuestre que el amor verdadero no se mide por la edad, la cultura o el dinero. Después de ese discurso, la atmósfera cambió drásticamente. Los vecinos que habían llegado llenos de prejuicios comenzaron a sentir una profunda vergüenza por sus acusaciones. Se dieron cuenta de que habían juzgado a Mateo y a Elena basándose en suposiciones infundadas.
Pero el giro inesperado no terminó ahí. Una vez finalizado el festejo, Mateo concedió una entrevista exclusiva a Facundo Torres, el periodista local. Sentados en la galería de la estancia, reveló aún más sobre sí mismo. Soy el fundador de AgroDigital Soluciones, una empresa de tecnología con sede en Buenos Aires, dijo Mateo con tono relajado. Mi compañía trabaja con inteligencia artificial y energías renovables para el sector agrícola. Sí, soy un hombre de fortuna, pero esa no es la razón por la que me casé con Elena. Para mí, la riqueza es solo una herramienta. Facundo, aunque ya conocía esta información por su investigación, se sorprendió por la franqueza de Mateo. ¿Y qué lo convenció de casarse con Elena? La diferencia de edad es considerable. Mateo sonrió. Cuando encontrás a alguien que te entiende de verdad, que te da paz y te hace feliz, la edad se convierte en un número insignificante. Elena es mi alma gemela. Estoy orgulloso de ser su esposo. Esa declaración terminó de cimentar la convicción de que este matrimonio no tenía nada que ver con el interés material, sino con un amor genuino que trascendía todas las barreras. Después del discurso de Mateo, que había sacudido el pequeño universo de la esperanza, el ambiente cambió por completo. Los vecinos habían llegado al asado con el corazón cargado de prejuicios, listos para presenciar lo que consideraban una farsa, pero se retiraron con la cabeza gacha, abrumados por un sentimiento colectivo de vergüenza. Las palabras sinceras de Mateo y la revelación del acuerdo prenupcial habían desmantelado sus teorías maliciosas, dejándolos desnudos frente a su propia mezquindad. Le erramos fiero, che, le confesó un vecino a don Carlos al día siguiente en la pulpería. Nos llenamos la boca hablando mal del muchacho y de la pobre Elena. Don Carlos asintió lentamente, sus ojos reflejando un cansancio inusual. Y, sí. Fuimos muy rápidos para juzgar sin saber nada. Y ellos, lo único que querían era ser felices. Pero este sentimiento de culpa no solo afectó a los simples vecinos. La familia de Elena, y en especial Javier, se sintieron devastados. Ellos, que se habían erigido como los protectores del legado familiar, ahora tenían que enfrentar la realidad de que se habían equivocado garrafalmente. Tía abuela, perdóname, dijo Javier cuando fue a la estancia unos días después de la boda. Su voz sonaba baja, cargada de arrepentimiento. Me equivoqué al juzgar a Mateo. Pensé que solo buscaba tu dinero, pero ahora veo que te ama de verdad. Elena le sonrió con dulzura, sus ojos llenos de comprensión. Nunca estuve enojada con vos, Javier. Sé que solo estaban preocupados. Pero a veces hay que aprender a confiar en el amor, aunque parezca ir en contra de la lógica. Mateo, que estaba sentado junto a Elena cebando mate, agregó con una sonrisa amable, no pasa nada, Javier. Estoy acostumbrado a este tipo de prejuicios. Lo importante es que ahora estamos en paz. La venganza de Elena y Mateo no tuvo nada que ver con el rencor o la humillación. Nunca buscaron avergonzar públicamente a los vecinos o a la familia. Al contrario, eligieron el camino de la serenidad, dejando que la verdad hablara por sí misma. Sin embargo, hubo pequeños gestos que funcionaron como una bofetada silenciosa para el pueblo. Uno de esos momentos ocurrió durante una kermés a beneficio de la escuela rural. Varios de los vecinos que antes los habían criticado se acercaron con timidez para felicitarlos, llevando regalos como una forma de pedir disculpas. En lugar de recibirlos con frialdad, Elena los abrazó con calidez. Gracias por venir. La casa siempre está abierta para los amigos. Otro momento significativo fue cuando Javier intentó disculparse personalmente con Mateo. Llegó a la estancia con una caja de los mejores alfajores de la zona. Pero cuando se encontró cara a cara con Mateo, le costó mirarlo a los ojos. Mateo. Yo. Te pido perdón por todas las barbaridades que dije, tartamudeó Javier. Fui un imbécil. Mateo simplemente sonrió y le dio una palmada en el hombro. Ya está, Javier. No te preocupes. Lo importante es que entiendas que lo que tenemos con tu tía es de verdad. Este acto de generosidad fue lo que más impactó al pueblo y a la familia.
No fue el dinero de Mateo ni su estatus lo que los hizo cambiar de opinión, sino la dignidad y la bondad con la que él y Elena manejaron el desprecio. Su actitud paciente y comprensiva obligó a todos a mirarse en el espejo y reconocer sus propios errores. A pesar de haber ganado la batalla moral, la pareja entendió que la confianza de toda una comunidad no se reconstruye de la noche a la mañana. Estaban dispuestos a darles tiempo para que los aceptaran de verdad. Meses después de la boda, la vida en La Esperanza comenzó a cambiar. Al principio, los vecinos todavía se sentían incómodos y avergonzados por su comportamiento, pero poco a poco empezaron a ver una faceta diferente de la relación entre Elena y Mateo. Una faceta llena de cariño, sabiduría y una sinceridad a prueba de balas. La pareja no solo vivía su amor, sino que se convirtió en un ejemplo viviente de que el afecto verdadero puede superar las barreras de la edad, la cultura y los prejuicios. Comenzaron a involucrarse activamente en la vida social del pueblo, ayudando a los vecinos que lo necesitaban con los fondos de su propia fortuna. Mateo usó su influencia y su red de contactos para traer cambios positivos a la comunidad. Uno de sus primeros proyectos fue la remodelación y equipamiento de la escuela rural del pueblo, que hasta entonces funcionaba en un edificio precario. Gracias a una generosa donación de Mateo, la escuela fue completamente renovada, con aulas nuevas, una biblioteca y hasta una sala de computación. Esto no es caridad, explicó Mateo durante la inauguración. Esto es una inversión en el futuro de La Esperanza. Y también es una forma de agradecerle a este pueblo por haberme dado lo más valioso de mi vida, Elena. Los vecinos comenzaron a ver a la pareja no como un tema de chisme, sino como figuras inspiradoras. Aquellos que antes habían sido escépticos, ahora respetaban profundamente a Elena y Mateo. Incluso los que habían sido sus opositores más feroces se convirtieron en sus más fieles defensores. Elena y Mateo son una pareja increíble, comentaba don Carlos en su pulpería. No solo demostraron que su amor es real, sino que además están ayudando a todo el pueblo. Me saco el sombrero ante ellos. Poco después, financiaron la construcción de una pequeña sala de primeros auxilios, equipada para atender las emergencias básicas y evitar que la gente tuviera que viajar kilómetros hasta el hospital más cercano. Mateo pasaba tiempo allí, no como un patrón, sino como un vecino más, charlando con los niños, enseñándoles a usar las computadoras y compartiendo su visión sobre la importancia de la educación y la innovación. Quiero que los chicos de acá tengan las mismas oportunidades que los de la ciudad, dijo Mateo un día mientras ayudaba a un niño con un programa de diseño. La educación es la llave para un futuro mejor. Elena, a pesar de su edad, se mantenía activa. A menudo iba a la biblioteca a contarles historias a los niños, relatos del campo que hablaban sobre valores como el trabajo duro, la honestidad y el respeto por la tierra. Los chicos la adoraban y muchos de ellos comenzaron a verla no solo como la dueña de la estancia, sino como una abuela sabia y cariñosa para todo el pueblo. Su legado ya no era solo de tierras y dinero, sino de amor y generosidad. Más importante que las donaciones materiales fue cómo lograron demostrar que el amor verdadero no se mide por la riqueza, la edad o el origen. Se convirtieron en el símbolo de que amar es complementarse, entenderse y apoyarse mutuamente. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo la pampa de colores dorados, Elena y Mateo estaban sentados en la galería de la casona. El aire fresco traía el perfume de los jazmines del jardín. ¿Sos feliz?, le preguntó Mateo en voz baja, sus ojos fijos en el rostro sereno de su esposa. Elena sonrió, una sonrisa luminosa que parecía borrar las arrugas de su cara. Nunca en mi vida fui tan feliz como lo soy ahora con vos, hijo. Sos el mejor regalo que me dio la vida cuando ya no esperaba nada. Yo también soy feliz, Elena. Sos el ancla que le dio sentido a mi vida. A lo lejos, un grupo de vecinos reunidos en la plaza del pueblo los vio sentados juntos. Ya no había susurros ni juicios. En su lugar, había sonrisas de respeto y admiración. Se dieron cuenta de que tener a una pareja como Elena y Mateo en su pueblo era un verdadero privilegio. La Esperanza, aquel pueblo que una vez se llenó de chismes y prejuicios, se había transformado en una comunidad más abierta, respetuosa y solidaria.
Los proyectos sociales iniciados por la pareja continuaron creciendo, trayendo un impacto positivo a todos los habitantes. Los niños que antes tenían un acceso limitado a la educación ahora tenían la oportunidad de aprender y soñar en grande. Los vecinos comprendieron que el amor verdadero no se mide con las normas estrechas de la sociedad, sino con la sinceridad del corazón. Pero la felicidad de Elena y Mateo no duró para siempre. Una mañana tranquila, Elena falleció mientras dormía, a la edad de 85 años. Se fue en paz, rodeada del amor de Mateo, su familia y los vecinos del pueblo que ahora eran parte de su vida. El funeral de doña Elena convocó a casi todo el pueblo. La gente no acudió por obligación, sino por un profundo sentimiento de respeto y cariño. Muchas lágrimas se derramaron cuando su féretro fue descendido a la tierra. Incluso Javier, su sobrino nieto, que una vez se había opuesto tan ferozmente a su boda, estaba visiblemente afectado. Comprendió que Elena había sido una mujer extraordinaria que le había dado mucho a su familia y a su pueblo. «Buen viaje, tía abuela», susurró Javier mientras dejaba una flor sobre su tumba. «Siempre te recordaré como la mujer más sabia y valiente que conocí». Tras la muerte de Elena, Mateo decidió quedarse en La Esperanza. Para él, este pueblo no era solo el lugar donde había conocido el amor de su vida, sino el hogar que le había dado un nuevo sentido a su existencia. Aunque sentía una pérdida inmensa, sabía que el legado de amor y bondad de Elena debía continuar. Mateo siguió adelante con los proyectos sociales que habían comenzado juntos. Fundó una organización sin fines de lucro llamada Fundación Elena Rossi, para ayudar a los habitantes más necesitados del pueblo, especialmente a los niños y a los ancianos. La fundación se convirtió en la manera de Mateo de honrar la memoria de Elena y mantener vivo su espíritu. Una tarde, varios meses después de la partida de Elena, Mateo estaba sentado solo en la galería de la casona. El sol se ponía, creando una silueta hermosa en el cielo. Sacó un viejo álbum de fotos de un cajón. Estaba lleno de recuerdos de Elena, fotos de su boda, de ellos trabajando en el proyecto de la escuela, de los mates compartidos al atardecer. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de gratitud. «Voy a seguir con lo que empezamos juntos, mi amor», susurró al viento. «Es mi promesa». En la quietud de ese atardecer, Mateo comprendió que el verdadero amor no muere con la persona. Su historia se había convertido en mucho más que un simple romance, había cambiado a toda una comunidad. El cuento de Elena y Mateo se convirtió en una leyenda en La Esperanza. Los mayores la contaban a las nuevas generaciones como una prueba de que el amor verdadero no conoce límites. Los jóvenes la escuchaban como una lección sobre no juzgar a los demás. Elena era recordada como una mujer de coraje, y Mateo era respetado como el hombre que demostró la pureza de su corazón. Al final de su historia, Mateo escribió una carta para sí mismo, que guardó en una pequeña caja de madera. El mensaje era breve, una verdad que quería recordar para siempre: el amor no se trata de lo que tenemos, sino de cómo nos completamos. Elena fue la mitad de mi alma, y estoy orgulloso de haberla amado con todos sus defectos y virtudes. Ella me enseñó que el amor verdadero nunca muere.